Lo importante es aprender a estar atento a cómo me siento, pero sin juzgarme. Parece fácil decirlo. Hacerlo es otra cosa. No juzgarme, y es más, no juzgar a los demás es mejor todavía, ni a los demás ni a mí, es la sanación completa. Y es justo lo que no podemos dejar de hacer. Porque justamente juzgamos porque tenemos el inconsciente muy cargado de creencias. Y vemos la vida desde ahí, ¿no? Entonces me encierro en mí mismo. Y hago como los chicos. No te escucho, no quiero saber nada, no quiero ver, no quiero... Bien. O sea, la autoindagación famosa es muy importante. Eso eleva mi nivel de conciencia. Sin juzgarme, sin juzgar. Esto me va a llevar a empezar a conectar con la famosa conciencia de unidad, que también es lo único que sana. Estamos enfermos de una enfermedad llamada separación. Yo soy tan buena, pero ¿qué vamos a hacer en este mundo de miércoles? ¿Qué vas a hacer? Por más buena que sea, y son muy buenos, te cagan. Sí. Te toman de tonto, entonces desconfío. Y nunca me doy cuenta que tengo que ir hacia adentro. Porque lo importante es cómo yo veo el mundo, no cómo son los demás. Como yo veo el mundo. El mundo es, pero como yo lo veo, es ahí donde yo tengo que trabajar. Porque si yo veo todo negro, el problema no es el mundo. El problema está en mí. ¿Ven? ¿Qué está pasando en mí? Por eso nos cuesta tanto. Porque es que nadie quiere ir hacia él, porque automáticamente la mente te hace sentir culpable. Ay, pero soy yo el que lo ve así. Uy, qué mal que estoy. No. Es que lo veo así, pero es que no sé. Y ahí aplico la técnica para que esa creencia se diluya. Y ahí conecto, al dejar de juzgarme y al dejar de juzgar a los demás, conecto con esa conciencia de unidad plenamente sanadora. Es que es lo único que sana, ¿eh? Miren, ustedes pueden hacer cualquier cosa, constelarse, ábranse los registros akáshicos, hagan 800.000 terapias, hagan lo que quieran. Cada uno puede hacer lo que yo también lo he hecho. Pero es que el problema es ese. La creencia, o sea, la comparación. La creencia en un yo y un no yo. Yo soy mejor, necesito sentir que vos sos peor para yo sentirme mejor. Necesito verte culpable para yo sentirme inocente. Y así estamos todo el tiempo. Esa creencia en que estoy separada y sola, me hace sentir culpa. Por eso separación tiene que ver con el pasado, la culpa tiene que ver con lo que siento ahora en el presente. Me siento culpable porque me creo separada, y al sentirme culpable tengo miedo a ser castigado. Pecado, culpa, miedo. Pecado, culpa, miedo. Así está todo el día nuestra mente. ¿Sí? Por eso, por más que practique 800.000 cosas, parece que en el momento se me pasa. Es como cuando me tomo la aspirina. Así se me pasa, pero después vuelve. Porque no estoy trabajando con esta conciencia de unidad que tiene que ver con la responsabilidad. Yo soy responsable de cómo veo el mundo. No me embarco en querer cambiar el mundo y a los demás o mejorar el mundo. Eso es una tarea que no sirve para nada. Me aboco en cambiar yo. Pero no cambiar yo mi personaje, que ahora tenía un personaje loco e irritante y ahora soy una persona espiritual. Entonces tomo la botella con amor y delicadeza y no hago ruiditos. No.
No se trata de eso. Porque eso es cambiar un personaje por otro. Es como que ahora soy María Antonieta y mañana soy Julieta de Shakespeare. No, no sirve para nada eso. Cambiar de trajes. No, es cambiar adentro, en lo profundo. Todos tenemos esa conciencia de unidad dentro de nosotros. En realidad nosotros nos amamos unos a otros profundamente. Pero como nuestra mente está separada, o sea, dividida, o sea, la conciencia vendría a ser que está como aprisionada. Entonces yo miro la vida desde ahora, desde ese acogotamiento que hago, que sale el iceberg, el consciente, y todo lo otro lo dejé abajo, esa separación interna que sufrimos todos, no me permite, ¿sí?, vivir esa conciencia de unidad. Entonces me vivo desde la separación, juzgándome de que si estoy bien, que si estoy mal, que si estoy loco, que no sé qué, que me hizo, que me dijo, que no debería haberme dicho, que toda la loquera esta del mundo. Eso se llama proyección. Bien. Todas las situaciones y personas que se presentan en nuestra vida son una proyección de mis creencias inconscientes. Si esos que están ahí me disgustan, son mis pensamientos proyectados ahí fuera. Reflejan eso que a mí no me gusta. Y yo creo que es el otro el que me lo hace. Y entonces yo me victimizo y caigo, como caemos todos, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no salimos de ahí. Ser víctima es muy poco recomendable, sentirme víctima. Así no voy a sanar. Poderoso es preguntarme, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué está pasando en mí? Que estoy teniendo estas experiencias. Eso es cuestionarme, eso es reflexionar profundamente. Ese es el trabajo que sirve, ¿no? Es el que no queremos hacer. Ahí voy a empezar, si trabajo así, ¿no? Voy a empezar a identificar estas creencias limitantes que tengo. Y que hasta ahora no me daba cuenta. Y que se reflejan en la pantalla de mi vida. Bien. Entonces el primer paso para transformar creencias es tomar conciencia. Ser conscientes. Recuperar mi poder. Ir adentro es recuperar mi poder. Soltar, recuerden que es ir hacia adentro. Soltar no es me saco de encima a todos estos pinches que no se me los soporto a todos estos. Todos queremos hacer eso. Yo también lo doy. O me voy de aquí, me voy. Yo también quisiera hacer eso. Me di cuenta que todo eso no daba resultado en un cierto punto. Me resistí mucho tiempo, ¿eh? Por eso hacía otras terapias. Constelaba, hice tantas cosas. No me sirvió para nada. Era para entretenerme un rato. Mamá, ay, la abuela, la abuelita, la tatarabuela. Ay, todo así. Bien, seguimos distraídos en el laberinto. Pero dentro del laberinto, yo nunca voy a encontrar la salida desde dentro del laberinto. Voy a seguir dándome contra las paredes del laberinto. Ah, por acá no era. Oh, por acá tampoco. Tengo que salir del laberinto y mirar y sentir y ver que eso que yo digo, qué desgracia, yo decía qué desgracia, es una interpretación de mi mente que está validada por una creencia limitante que hay en mi inconsciente.
Y que si yo no cambio esa creencia, voy a seguir viendo que yo soy una pobre desgraciada por todo esto que me pasa. Esta vida de miércoles que tengo. ¿Mm? Yo sé que esto es duro lo que digo, pero es que es así. Ya sé que no me van a creer, pero bueno, no importa. Ustedes lo tienen que comprobar. Nunca hay que creerle nada a nadie, yo siempre digo. Lo que funciona es siempre lo que llevo a mi interior, lo experimento y digo, ah, sí, esto sí, es así. Si no, no. Si no es seguir al gurú, seguir al maestro. El maestro me dice, tenés que ir y arrodillarte en el maíz. Sufrí un poco más. Pagá por tus pecados. O tenés que ir y prender una vela y no sé qué. Y yo sigo haciendo cosas. Llenándome de más creencias. Ya llega un momento que ya la cosa explota. Explota. Si yo no sé, no vamos más. Esto es más sencillo. Es más fácil que lo otro, pero a mí me gusta hacer lo otro. Porque a mí me dijo, una amiga mía me dijo, ¿no? Bien. Entonces tengo que reconocer que es un pensamiento que me está limitando, o sea, que me estoy limitando. Bien. Las creencias limitantes o las creencias potenciadoras no nos van a hacer mejores o peores. Porque mientras yo siga en eso, sigo en la polaridad, no estoy en la unidad. Esta cosa del crecimiento personal, que quiero mejorar, me tiene atrapada toda mi vida como el caballo con la zanahoria colgando acá, que el caballo corre y no se da cuenta que la zanahoria está colgando el palo y no va a llegar nunca. Termino con la lengua afuera. No se trata de eso. Identificar una creencia no quiere decir que yo ahora soy el dueño de la verdad y un ser perfecto. No. Y que todos los otros pobres ahí que no hacen ningún trabajo espiritual están todos equivocados. No tengo que imponerle nada a nadie. Eso es muy importante. Ni rechazar al que no comparte mis ideas. No. Yo tengo que respetar las creencias de los demás. El que cree que bueno, que hace tatera y deba, porque es que en ese momento necesita eso. Acá lo que yo les comento es que yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Que no quiere decir que es la verdad, que yo lo he hecho y siempre vuelvo a lo mismo. Porque es que hasta que no me hago responsable de cómo yo veo el mundo, es que no pasa nada. Pero, bueno, ¿vieron cómo es esto? Acá hay de todo. Es el mundo de la multidiversidad. ¿Bien? Si solamente tengo que sanar yo, ¿qué me importa lo que están haciendo los demás? ¿Bien? Si a ellos les hace bien, que lo sigan haciendo. Bien. Entonces, esa es una manera de soltar un poquito el control, porque lo que más nos cuesta es soltar el control. Creemos que tenemos que controlar todo, hasta la sanación de los demás queremos controlar. Bien. Una de las creencias más limitantes es: no puedo controlar lo que siento. Ciertamente no podemos evitar lo que sentimos y las emociones que determinados activadores nos generan, pero sí podemos gestionarlos para evitar conductas destructivas e incluso decidir el nivel de atención que les prestamos. Ejemplo, el de la pareja. Mi pareja me deja. No está prohibido que yo sienta el dolor porque mi pareja me deja. Bien, lo voy a sentir. Y no está en mis manos que mi pareja deje de dejarme, me deja. Bien. Lo que está en mis manos es decidir el momento en que voy a dejar de llorar y voy a secar mis lágrimas
y voy a seguir adelante. Bien. En este proceso, nuestra interpretación de la realidad es lo que condiciona nuestros pensamientos. Estos condicionan nuestras emociones y estos a su vez condicionan nuestra manera de actuar. Las creencias limitantes o las potenciadoras influyen en esa interpretación de la realidad, en mi percepción del hecho. Y aquí radica la importancia de nuestras creencias, porque esas creencias están condicionando mi interpretación del mundo, condicionando mis pensamientos, emociones y conductas. Creer que yo no tengo el control es de alguna manera soltar las riendas de mi propia vida y dejarlo todo a la suerte, ¿sí? Y huir de mi responsabilidad. Yo no tengo control sobre lo que hacen los muñequitos ahí fuera y las situaciones. No sé, si a uno se le ocurre apretar el botón de la bomba atómica, yo no tengo el control. Bien, pero sí tengo el control porque tengo la responsabilidad de decidir qué quiero. ¿Qué quiero? Me pregunto eso, ¿qué quiero realmente? Yo decido cómo ver el mundo. Ya lo dijo Jesús, hace más de 2000 años. Lo que importa no es cómo los demás te vean a ti, sino como tú ves a los demás. Ahí es donde tenés que trabajar tú. Bien. Entonces me tengo que cuestionar mis creencias limitantes. Bien. La mente funciona con una forma de razonamiento lógico, deductivo, ¿sí? Compuesta de dos premisas y una conclusión que se obtiene de las dos premisas. Y de esta manera, si alguna de las premisas es equivocada, la conclusión es equivocada. O sea, la mente dice, si esto, esto. La mente pequeña hablo, ¿no? Si pasa esto, esto. Si A, B. Bien. Si A, entonces B. Bien. Por ejemplo, los pobres nunca dejan de ser pobres. Primera premisa. Segunda premisa, soy pobre. Conclusión, nunca dejaré de ser pobre. Porque como yo ya dije en la primera premisa que los pobres nunca dejan de ser pobres, y yo digo que soy pobre, entonces nunca dejaré de ser pobre. Si esto, esto. La primera premisa es mi creencia limitante. La segunda premisa es la realidad actual, que se relaciona con la primera premisa y genera una conclusión relacionada con mi futuro. O sea, una conclusión errada. A pesar de que la segunda premisa es correcta, porque inicia en una creencia limitante errada, ¿sí? Desde estos conceptos podemos entender entonces que racionalmente puedo elegir qué actitud y conductas tener. Esto quiere decir que aunque probablemente no pueda controlar lo que siento, sí puedo gestionar cómo reaccionar ante lo que siento. Aquí es donde se pone en práctica lo que enseñó Daniel Goleman en la inteligencia emocional, que la define como la capacidad para reconocer mis propios sentimientos y los de los demás, motivarme y manejar adecuadamente mis relaciones. Y esto no es una tarea sencilla. Bien. De acuerdo con Goleman, o sea, con Daniel Goleman, la inteligencia emocional se compone de conciencia de uno mismo. Implica ser consciente sin juzgar, de mi estado de ánimo y de los pensamientos que tengo acerca de estos estados de ánimo. Segundo, autocontrol emocional es la capacidad para gestionar apropiadamente mis emociones, afrontando situaciones de estrés y generando emociones positivas. Motivación, capacidad para motivarme a mí mismo,
¿Mm? La importancia de fijar una meta y mantener la atención en ella. Empatía, sintonizar con lo que sienten las demás personas. Competencia social, mi capacidad para mantener relaciones positivas con otras personas. Bien, eso es todo lo que dice Daniel Goleman en cuanto a la inteligencia emocional. Entonces, las creencias sí se pueden cambiar, pero yo tengo que querer y darme cuenta y cuestionarme, porque me veo ahí a través de los demás. Por eso los demás son un regalo, son un presente, por eso yo les digo gracias, porque me muestran, me ayudan a ver eso, mediante esas reacciones que me vienen, ¿no? Ahí empezamos a vivir en total gratitud. Pero para esto yo tengo que querer. Querer es importantísimo. Si yo no quiero, nada sucede.